Hola, ¿qué tal? Ahora voy a empezar a explicar el circuito número uno llamado arranque directo con enclavamiento, con un video de fondo que va a ser yo haciendo el video, o sea, haciendo el circuito, que lo grabé anteriormente, pero el audio me grabó mal, así que lo estoy doblando por encima. Bueno, arranque directo con enclavamiento. El arranque directo con enclavamiento es una técnica, o sea, es una práctica de uso frecuente, por no decir obligado, en el diseño de gran mayoría de esquemas de automatismos más complejos. O sea, es como una base para diferentes automatismos más complejos o más complicados. Este circuito de enclavamiento también recibe el nombre de circuito de realimentación o de memoria. Generalmente, este circuito es el que se encarga de activar o desactivar el circuito de mando del automatismo, permitiendo que dicho circuito permanezca activo o desactivado a pesar de que haya desaparecido la orden de marcha o paro. Y ahora en el video de atrás estoy terminando de colocar, o sea, terminando el circuito de potencia. Estoy conectando la fuente del cable a tierra, la fuente de protección, y ahora lo voy a conectar al motor. Cuando termine de hacer esto voy a empezar con el circuito de mando. El circuito de mando es entre comillas simple porque es como una tipo base. Consta de un relé térmico, que es el que puse ahí y se ve en el circuito de potencia, y acá va a estar como el accionador o el contacto, sí, apropiadamente sería el nombre contacto del relé térmico. Hay dos pulsadores, uno normal cerrado y uno normal abierto, un contacto del contactor y una bobina la bobina del contactor. También tenemos una lamparita de señalización y un fusible, que es el que acabo de poner ahora mismo. Acabo de enumerar todos los elementos que tiene este circuito, el circuito de maniobra. Y este circuito de maniobra es un poco simple para lo que viene. Por ejemplo, en los siguientes circuitos se nota, hay un aire a este circuito, por eso dice que es la base. Si no va a salir en el video, pero yo lo digo acá. Ahora estoy empezando a construir el circuito de maniobra. Por ejemplo, en arranque directo de 2 estaciones hay un aire muy parecido al circuito anterior, que va a ser el circuito siguiente que voy a hacer. Dentro de poco, cuando termine de armarlo y comprobarlo con la simulación, que todo funciona bien, voy a empezar con el circuito número 2, llamado arranque directo de 2 estaciones. Es la continuación de este. Y bueno, eso sería todo. Sería cómo funciona. Básicamente es muy simple el funcionamiento de este circuito. El arranque directo con enclavamiento, anteriormente, es un arranque directamente. O sea, vos pulsás un pulsador y arranca directamente el motor. No es un automatismo muy complicado ni demasiado contemporizadores, nada. Es muy simple el automatismo. En lo que más te puede tardar a hacerlo es construirlo, y si te equivocas, vamos mal. Es muy simple. Hay que cambiar los nombres porque ahora, como el video no indica, o sea, no indica nada, pero yo lo digo, hay que cambiar los nombres porque si no empiezan a la vez. Por ejemplo, en los pulsadores, como podemos observar, tiene el mismo nombre, -S y -S. O sea, en un pulsador tengo que poner S1 o cualquier otra denominación que no sea igual a la anterior. Si las denominaciones son iguales, se van a accionar a la vez. Eso es lo que yo estoy diciendo. Bueno. Ahora estoy empezando a nombrar los elementos de protección y de maniobra. Ahora los fusibles y todo, para que el circuito funcione bien.
Ahora voy a poner la lamparita de señalización, que eso va a señalar cuando... ¿cómo se llama esto? Para cuando haya mucha intensidad de corriente por el circuito de potencia que vaya al motor, por el relé térmico. Cuando el relé térmico se acciona, el contacto de arriba va a cambiar de lugar, del 6 va a pasar al 8 y eso va a accionar la lamparita de señalización. Ahora empiezo con la simulación y podemos ver que al accionar el pulsador cierra el contacto porque se acciona la bobina de abajo, porque se acciona esa bobina, y el contacto de arriba también cierra. Ahora, por ejemplo, se quema un fusible y deja de circular corriente por el circuito. Volvemos a comprobar y todo anda bien. Ahí podemos apagar el circuito de la llave de arriba. Y ahora, por ejemplo, pasa demasiada corriente, se acciona el relé térmico y da una señalización por la lamparita de señalización. Bueno, ahora comprobamos una parte un poco más. Eso sería todo este circuito y ahora continuamos con el siguiente. Ahora, este circuito que voy a empezar ahora se llama arranque directo. No, espere. Sí, arranque directo de 2 estaciones. Ahora estoy construyendo la parte de maniobra, porque este circuito es como el anterior, pero que como dice el nombre, arranque directo de 2 estaciones. O sea que se puede arrancar desde 2 puntos diferentes. Por ejemplo, vos podés arrancarlo desde tu casa y también lo puedes arrancar desde la cocina, o sea, desde tu habitación y desde la cocina. Es una especie de llave combinada, pero en verdad no es una llave combinada, o sea, una combinación idiota que estoy haciendo yo. Pero es, como dice el nombre, arranque directo de 2 estaciones. Desde 2 lugares diferentes podés arrancar el mismo motor o encender la misma lámpara o lo que vos quieras. Esto se usa mayoritariamente en motores. Es como el anterior, básicamente es igual, pero que consta con 2 pulsadores normal cerrados y 2 pulsadores normalmente abiertos. ¿Por qué conta con 2 pulsadores normalmente cerrados y por qué conta con 2 pulsadores normalmente abiertos? Es porque un pulsador va en una estación y otro pulsador va en la otra estación. Yo pienso que sería así, o sea, no me explicaron esto, pero yo lo digo. También está los 2 pulsadores normalmente abiertos que irían uno para cada estación. También hay un contacto del contactor y una bobina del mismo contactor. También tenemos una lamparita de señalización como en el anterior, que va a señalar para que si pasa demasiada corriente por el circuito de potencia, y eso nos señalaría si pasa demasiada corriente por el circuito de potencia. Estoy repitiendo cosas. Bueno, eso sería básicamente el circuito circuito de arranque directo de 2 estaciones, el circuito número 2. Ahora estoy poniendo los pulsadores y a continuación voy a poner el contacto del contactor. Conecto todo y pongo la lamparita de señalización y voy a empezar la simulación. Ahora estoy construyendo el circuito de potencia
Porque en este arranque directo de 2 estaciones, este circuito, no hay circuito de potencia, porque es básicamente el mismo circuito que el anterior, pero que prende de 2 lugares diferentes. Yo lo puse para que funcione bien y se pueda ver mejor de cómo funciona. Ahora voy a empezar a cambiar los nombres, porque están todos con los mismos nombres, si podemos ver. Y poner la lamparita de señalización que se me olvidó de poner. Ahora, después de finalizar, o sea, de terminar de poner la lamparita y conectarla, voy a empezar a cambiar los nombres, y luego de esto viene la simulación. En la simulación va a ser muy simple, y voy a enseñarles cómo funciona básicamente todo. Bueno, las lamparitas que voy a poner a continuación, estas 2 lamparitas, son las que son de señalización para de dónde están prendidas. O sea, desde qué estación están prendidas y si está accionado el circuito, o sea, que tiene corriente. Por ejemplo, esta es la que voy a poner ahora mismo. Va a señalar si el circuito está funcionando o no está funcionando. Ahora. Y la siguiente, la que voy a poner, que va a ser para arriba, va a decir si el circuito está funcionando correctamente o no está funcionando correctamente. O sea, lo que me refiero a esta, si el circuito circula corriente por el circuito, pero que no está prendido el motor. Por ejemplo, se quema un fusible y esta lamparita va a estar apagada. Pero si no está todo bien, esta lamparita va a estar encendida. Ahora, acomodo esta lámpara porque me quedó medio mal. Y ahora empiezo con cambiar los nombres y luego la simulación. Bueno, aquí me equivoqué y no cambié los nombres y inicié la simulación. Bueno, cuando me di cuenta, dentro de 3 segundos más o menos, voy a empezar ahora a cambiar los nombres y ahora empiezo la simulación de verdad. Ahora comienza la simulación y yo puse los nombres iguales porque así me salen en la carpeta práctica, o sea, la carpeta que yo estoy sacando esto. Pero me di cuenta que como el circuito decía arranque directo de 2 estaciones, próximamente los voy a cambiar. Pero vemos que todo funciona bien. Cuando pulsamos el pulsador se cierra en contacto porque se acciona la bobina y sigue corriendo electricidad. Todo bien. Pero ahora cambia el nombre del pulsador y podemos ver cómo simula que están en 2 estaciones diferentes, por ejemplo. Prende, apagamos la otra estación. Espero cambiar este nombre y listo. Ahora sí. Prende desde una estación, todo funciona correctamente. Apaga desde esa misma estación y ahora, por ejemplo, podemos prender desde la otra estación, anda todo correctamente igualmente, y podemos apagar desde esa misma estación. Ahí las bobinas, las lamparitas de señalización nos señalan que está corriendo electricidad por el circuito y que cuando accionamos el pulsador hay corriente en el tema. Ahora, por ejemplo, pasa demasiada corriente, el relé térmico se acciona, la lamparita de señalización prende y debería estar prendida porque hay demasiada corriente por el circuito y el contacto de arriba cambia de lugar. Todo funciona correctamente,
no hay problemas en el circuito.